que está atendiendo al otro grupo de fisiopatología, el doctor Galdames. Entonces nosotros estamos haciendo trabajo colaborativo para que los dos grupos puedan tener acceso a la misma enseñanza. Vaya, la introducción. Las enfermedades del aparato respiratorio se constituyen, si a medida de la presentación tienen alguna duda, me la van haciendo. Para los que ya casi van terminando el cuaderno, como la bibliografía para esta tarea era el contenido de esta clase, yo me imagino que hubieron palabras que no entendían su significado. Entonces me pueden ir haciendo, los que no lograron encontrar el significado de esas palabras, me pueden ir haciendo las preguntas de las dudas que les fueron surgiendo a medida ustedes iban avanzando en la elaboración de su cuaderno. Entonces, como introducción tenemos de que las enfermedades del aparato respiratorio se constituyen en un problema de salud pública a nivel mundial por las altas tasas de mortalidad y morbilidad, absorbiendo una gran cantidad de recursos destinados a salud. Las infecciones del sistema respiratorio están constituidas por un variado grupo de enfermedades causadas por diversos agentes causales que afectan uno u otra zona de las vías respiratorias, cuyas manifestaciones clínicas son bastante evidentes y de alguna forma se repiten en cada una de ellas. Si ustedes se pusieron a leer cuando estaban elaborándolo, se pudieron dar cuenta de que en la mayoría de enfermedades respiratorias los síntomas son bien repetitivos, pero hay algunos síntomas que son lo patognomónico o característico que diferencia a una enfermedad de la otra. Vaya, ¿cuáles son las competencias que yo quiero lograr en ustedes con este tema? Uno, que comprendan de manera general las enfermedades respiratorias. ¿Qué cosas? Su concepto, su etiología, su patogenia, su diagnóstico, las complicaciones, el tratamiento de manera general. Tal vez no específicamente las dosis exactas porque todavía ustedes no han cursado farmacología, pero sí lo principal de cada una de las enfermedades, que conozcan cuáles son los factores que predisponen a una persona de tener una enfermedad y por qué una persona sí y otra no. También de comprender y diferenciar cada una de las enfermedades del sistema respiratorio. Vamos a iniciar con la primera, con el asma. ¿Quién de ustedes tiene diagnóstico de asma en la actualidad? Nadie. Los 36 son sanitos. En la infancia nadie tuvo asma. No. Nadie. Vaya, ok. Entonces, pero me imagino que tal vez conocen algún familiar o algún vecino o algún amigo que padezca de esta enfermedad. Bueno, el asma, las generalidades de esta enfermedad es que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, cuya patogenia interviene en diversas células y mediadores de la inflamación. Condiciona en parte por factores genéticos y cursa con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo total o parcial de manera reversible, ya sea por la acción de algún medicamento o de manera espontánea. Pero casi la única forma que tenga esta parte reversible es porque el paciente tenga el uso de sus medicamentos. Es raro el paciente asmático que puede resolver de manera espontánea. Vaya, la etiología. En sí, la etiología del asma es incierta, pero se ha descubierto que existen varios factores
que influencian su desarrollo y expresión, y estos son los factores genéticos y factores ambientales. Entre los factores genéticos tenemos el sexo. ¿Cuál es el sexo que más predispone a padecer de asma? Es el sexo masculino. Tiene mayor factor de riesgo el asma en los niños varones. En la preadolescencia es 2 veces mayor todavía en los varones que en las mujeres. Y en adulto ahí cambia. Se da más que todo en las mujeres que en los hombres. El otro factor predisponente es la obesidad. Hay un incremento de la relación en los últimos años. Existen distintos factores que podrían explicar la asociación de la obesidad, debido a que la obesidad es capaz de reducir la confianza. ¿Alguien investigó qué era la confianza cuando estaban haciendo el cuaderno? ¿Quién leyó qué era la confianza? ¿Voluntariamente o dedocráticamente? Vamos a ver. Cuando ustedes vayan haciendo una tarea, la mejor forma de enriquecerse es de que ustedes tienen que ir conociendo la terminología médica para poder entender qué es lo que están haciendo o qué es lo que están leyendo. Ajá. ¿Alguien investigó qué es la confianza? Yo creo que lo leí, es como cuando se pierde la capacidad de elasticidad de los pulmones, algo así. Catherine No, fue, ¿verdad? ¿Quién está no, leyendo? ¿Quién está? Daniela. Daniela, perdón, Daniela, te confundí la voz. Exactamente eso es, Daniela. Es la capacidad de elasticidad del pulmón. O sea que en los pacientes gorditos, la capacidad del pulmón de poder expandirse se reduce por el mismo grosor de su caja torácica, por el mismo grosor de grasa. Entonces queda más así, ¿ves? La caja torácica no logra expandirse como una persona flaca que puede llenar sus pulmones y bien cabal se ve cómo se expande fácilmente su caja torácica. Entonces la confianza es eso, que hay una reducción de la capacidad de elasticidad del pulmón. Muchas gracias, Daniela. Vaya, están también los factores ambientales. Los factores ambientales tenemos alergenos, por ejemplo, intradomiciliares, esto producido por las mascotas. Por ejemplo, un paciente puede desencadenar una crisis de asma debido al pelo de perros, gatos o al excremento de ratones o de cucarachas, a hongos o a polvo doméstico. También hay alérgenos extrahospitalarios, extradomiciliares, por ejemplo, el polen, hongos, y también pueden haber otros alérgenos, por ejemplo, los detergentes. Permítame, aquí vamos a mover esto. Como los detergentes. Vaya, las manifestaciones clínicas son las siguientes. El diagnóstico de asma se debe sospechar ante la presencia de signos y síntomas clínicos como la disnea y sibilancia. Si en el examen yo le pregunto cuál es la triada clásica para el diagnóstico de asma, esta es la respuesta: disnea, tos y sibilancia. Si ustedes en un paciente encuentran estas 3 cosas, ese es diagnóstico clínico de asma. Entonces les puede aparecer así, repito, la triada clásica para el diagnóstico del asma es disnea, tos y sibilancia. Entonces, también la persona puede, mande. Y eso de sibilancia no es cuando están como cansados, no. La sibilancia es el ruido que uno escucha. Mande, no escuché bien. Se escucha como un chillido en el pecho. Ajá, es el chillido en el pecho.
es el ruido pulmonar. Es un ruido pulmonar. Cuando ustedes colocan el estetoscopio en el tórax del paciente, ustedes van a oír como un silbido. Eso lo van a poder experimentar cuando ustedes ya estén en la práctica hospitalaria. Entonces, cuando ustedes sepan que hay un paciente con asma, ustedes vayan a ocultarlo con su estetoscopio y ahí van a escuchar ese silbido, por eso se llama sibilancia. Muy bien. Vayan anotando los tics. Vaya, ¿cómo se clasifica? Esta es otra pregunta de examen que no puede faltar. La clasificación del asma son 4, se clasifica en 4. Persistente, moderada persistente y grave persistente. Repito, ¿cómo se clasifica la gravedad del asma? Intermitente, leve persistente, moderada persistente y grave persistente. Entonces, cuando ustedes ya lean su clase detenidamente, van a poder leer cómo son los síntomas que el paciente presenta en cada una de las etapas. Por ejemplo, si es un tipo de asma intermitente, los síntomas aparecen de día, 2 días por semana, o a veces aparecen de noche, 2 veces al mes, no tiene ninguna limitación física, el uso de fármacos puede usarlo el paciente, el uso de fármacos, tiene un tratamiento el paciente. Ya cuando está en la leve persistente, ahí el paciente presenta síntomas más de 2 veces a la semana, 3 o 4 veces al mes, le cuesta un poco caminar. En la moderada persistente es aquel paciente que presenta todos los síntomas a diario, o sea que todos los días tiene tos, todos los días está cansado, todos los días tiene sibilancia, o sea que el paciente dice, me chilla el pecho, siento como que tengo gatos adentro, le dice el paciente a uno. Y la grave persistente es aquel paciente que continuamente, día y noche, y todos los días y todas las noches, tiene los 3 síntomas y que no puede ni vestirse él solo, no puede bañarse él solo. Entonces, esos son los 4 tipos de clasificación del asma. Vaya, Alex, vamos a mover esto. Al examen físico, ¿qué es lo que encontramos? Vaya, ¿quién me ayuda a leer esta diapositiva? Yo. Vaya. La exploración física puede ser normal, siendo las sibilancias habitualmente difusas, bilaterales, polifónicas y particularmente expiratorias. Es un signo cardinal del asma, aunque incluso puede estar ausentes en crisis graves en las cuales hay aparecimiento de disnea y uso de músculos accesorios. En otras ocasiones, otros signos de falla respiratoria están usualmente presentes como aleteo nasal, tirajes intercostales, cianosis, entre otros. Ok, gracias. Está tan severo el broncoespasmo que el médico o la enfermera lo oculta y ya no se logra escuchar las sibilancias. No significa que las sibilancias no estén, sino que el paso de aire ya es tan poco que ya no se puede ni ocultar, y el uso de músculos accesorios significa que los pacientes ya comienza que la mamá le dice, fíjese que el niño, doctora, lo siento bien cansado porque ya se le hunden las costillitas. Entonces, eso es el uso de músculos accesorios, que esos músculos comienzan
a moverse. Nosotros decimos el signo de Shakira. ¿Se acuerdan cuando Shakira comenzaba a cantar que movía su vientre hacia adentro y hacia afuera? Así se ponen los pacientes de cansaditos durante las crisis de asma. Tienen músculos accesorios que están haciendo su uso. ¿Para qué? Para poder contrarrestar aquella fatiga de sed de aire. Y el aleteo nasal es que las fosas nasales se expanden cada vez que el paciente hace una inspiración forzada para ver de lograr un poquito de meter aire en sus pulmones. Vaya, aquí voy a hacer algo, quiero mover esto. ¿Cómo se hace la detección temprana de asma? Esta va a ser pregunta de examen. ¿Cuál es la prueba diagnóstica para decir este paciente con certeza tiene asma? O sea, yo lo sé por el examen físico, pero yo tengo que comprobar que lo que yo estoy viendo y diciendo es completamente cierto a través de un examen. Ahí está en la diapositiva. ¿Cuál es ese examen? Que es la que me da la prueba diagnóstica del asma. La espirometría. La espirometría, ¿verdad? Entonces, eso, lamentablemente nosotros en nuestros hospitales no tenemos ese aparato. Por lo menos en los hospitales de segundo nivel, yo creo que solo el Hospital Rosales lo tiene. Y a veces, ¿verdad? La mayoría de veces, si el paciente quiere su diagnóstico definitivo, tiene que pagar por este examen. Entonces, el diagnóstico, la prueba, si yo le pongo ahí prueba diagnóstica para el asma, ustedes ya saben que van a escribir espirometría. Bien escrito, ¿verdad? Espirometría. Vaya, y la otra forma que nosotros tenemos es a través de la historia clínica del paciente. Todo lo que el paciente nos cuenta que hizo, que estuvo en contacto con algún alergeno, que está cansado, que le chilla el pecho, que tiene tos, etcétera. Y en el examen físico, al ocultarlo, buscar las sibilancias, ver que el paciente está con disnea. Disnea es la sensación de cansancio, ¿verdad? Que tiene uso de músculos accesorios, que mueve la pancita para adentro y para afuera, así como que fuera la Shakira bailando. Entonces, a través de eso nosotros hacemos el diagnóstico por clínica, pero como prueba diagnóstica está la espirometría. Vaya, entonces los exámenes de gabinete que se le dejan al paciente con asma es el hemograma, donde encontramos eosinofilia, la radiografía de tórax, donde encontramos que los espacios intercostales están aumentados, la flujometría, que nosotros aquí lo que hacemos es medir el flujo expiratorio pico a través de un aparatito portátil que se llama, es un medidor del flujo respiratorio. Eso tampoco lo tenemos en los hospitales públicos. La espirometría, que lo que mide ahí la espirometría es el BEF1. ¿Qué significa BEF1? ¿Alguien investigó? Nada. Es como el volumen del aire. Cabal, ¿quién me contestó que no logro ver? Señorita Reyes. Ay, señorita Reyes, qué bárbara. Exactamente eso es verdad. Es el flujo, es el flujo del volumen expiratorio en el primer segundo o volumen expirado en el primer segundo. Entonces eso es el BEF. No se vayan a confundir a la hora del parcial, porque acuérdense que flujometría mide el PEF y la espirometría mide el BEF. Tienen que leer bien
y no se vayan a confundir. Oye, vaya, y la plestismografía en pacientes, en algunos pacientes seleccionados, pero eso no se hace. Vaya, ¿cuál es el tratamiento? Dijimos que teníamos las crisis, ¿verdad? Entonces, en la crisis leve, lo que nosotros vamos a usar es el salbutamol con una aerocámara. ¿Qué es una aerocámara? ¿Qué otro nombre recibe? Espaciador de volumen. Espaciador de volumen, exacto. Entonces, nosotros colocamos el aparatito del frasco del salbutamol, lo conectamos al espaciador de volumen o aerocámara, entonces le damos 2 o 4 push para que el paciente pueda hacer sus 2 o 4 inhalaciones en un intervalo de 1 minuto entre cada inhalación, cada 15 o 20 minutos a un máximo de 3 a 4 ciclos. En la crisis moderada, si no funcionó con lo que hicimos en la crisis leve, significa que ese paciente no tiene crisis leve, tiene crisis moderada, o sea que está peor de lo que nosotros veíamos o creíamos. Entonces, se debe referir al hospital para administrar oxígeno por bigotera a 2 o 4 litros por minuto y continuar con el manejo. Léame a alguien la crisis grave. ¿Cuál? La crisis grave, el literal C. Dice, si el paciente llega con las características ya antes descritas para la crisis grave, la conducta será referir hacia un hospital con acceso venoso instalado mientras se administra salbutamol inhalado y bromuro de hipatropio inhalado y oxígeno y corticoides sistémicos. Ajá, ok, vaya, entonces, crisis leve, solo salbutamol, el spray de salbutamol con el espaciador de volumen. Crisis moderada, el salbutamol con su espaciador de volumen, inmediatamente trasladamos a este paciente al hospital con oxigenito. Y la crisis grave no, la crisis grave es el salbutamol que usamos en la leve, el oxígeno que aplicamos en la moderada y aparte de eso vamos a agregar otro inhalador que es el tropium. Su nombre genérico es el bromuro de hipatropio, como dice ahí en la diapositiva. Agregamos oxígeno y agregamos corticoide sistémico, o sea, un esteroide endovenoso. Por eso necesito que ustedes el día de la simulación tienen que llevar sus clases de refuerzo. Vaya, ¿cuáles son los criterios de referencia a tercer nivel de atención o a un segundo nivel de atención? Digamos que ustedes están en una unidad comunitaria de salud, en una unidad de salud como jefe de enfermero o enfermera ahí. Entonces ese día no hay médico, ese día el médico andaba en una reunión en el CIBASI y se quedó solo la licenciada o el licenciado. Le llega un paciente con una crisis severa, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Inmediatamente sube ese paciente a la ambulancia. En las unidades de salud tiene que haber oxígeno portátil. Si no hay, es porque su director no hace las gestiones pertinentes, pero tiene que tenerlo para poder trasladar al paciente. Entonces sube usted a su paciente, le pone el oxígeno y le comienza a aplicar el spray de salbutamol y tropium desde que usted va subido en la ambulancia con él. Si tiene para ponerle acceso venoso, le aplica el acceso venoso de una vez y usted se va con ese paciente al hospital. En ningún momento usted va a despachar a ese paciente para su casa porque va a fallecer. Vaya, ¿cuándo a este paciente le voy a dar yo el alta? Cuando el paciente ya puede caminar, que ya no tiene disnea, que ya no ocupa medicamentos de rescate, que ya no tiene el salbutamol a dosis alta, que ya no tiene el bromuro de hipatropio a dosis alta, que ya no tiene el esteroide
endovenoso a dosis alta, que ya se le fue bajando, que ya su saturación de oxígeno es mayor del 92% y se le da la cita al paciente, se le deja un plan escrito, se le explica cómo se le va a poner la terapia de inhalación, que eso lo hace la enfermera en los hospitales. Ella le explica cómo va a conectar el aparato del salbutamol o el tropium al espaciador de volumen, cómo va a ser el ejercicio respiratorio para poder inhalar y que el medicamento no se desperdicie y llegue completamente al pulmón. Aquí me faltó algo ponerle a esta diapositiva yo. El A y el B, estos son las complicaciones del asma. Entonces, cuando leyeron esta diapositiva, me imagino que tal vez no la pudieron comprender bien, porque aquí arriba del literal A tiene que ir la palabra complicaciones del asma. Entonces, las complicaciones del asma se dividen en dos grupos. El primer grupo es las complicaciones relacionadas por el uso de medicamentos y el segundo grupo es la complicación propia del asma. ¿Cuáles son las complicaciones del uso de medicamentos? El salbutamol. ¿Qué es lo que da el salbutamol? Da temblor, da ansiedad, da taquicardia. El electrocardiograma le puede aparecer con prolongación del QT. Los esteroides que dan, los esteroides a dosis altas pueden causar problemas oculares, ¿cuáles? Glaucoma, catarata, puede causar también MUGEC. ¿Qué es el MUGEC? ¿Alguien investigó? Voluntariamente o dedocráticamente preguntamos. Blanquita, ¿cuántos estamos reunidos ahorita? Que eso yo no lo logro ver. $32, doctora. Me desertaron 4. ¿Quiénes son esos ingratos? Bueno, sus razones habrán tenido. Vamos a ver, ¿quién investigó qué es el MUGEC? ¿Alguien? ¿Sí o no? No. Va, pues. El MUGEC es un tipo de hongo que aparece en la mucosa oral. Ese es el MUGEC. Entonces, los esteroides inhalados, por eso la licenciada o el licenciado de enfermería siempre le tiene que explicar al paciente, cada vez que usted se aplique su esteroide inhalado, el spray, usted tiene que hacerse un enjuague de boca o, si es posible, un cepillado de dientes. ¿Por qué? Porque ellos, causan inmunosupresión, entonces tiende a causar una costra en la boca y esa costra causa el hongo en la lengua y en la mucosa oral. Entonces, para evitar eso, el paciente cada vez que se pone el spray tiene que hacerse un aseo bucal. Y ahí el otro medicamento, el formoterol. Ojo, formoterol no es lo mismo que salbutamol. Son hermanos, pero no es lo mismo. El salbutamol es un inhalador, un broncodilatador de acción corta, y el formoterol es un broncodilatador de acción larga, pero que tiene efectos adversos, como decirle, más graves. Es muy bueno, pero es de mucho cuidado usar este medicamento. ¿Por qué? Porque puede causar muertes, puede causar reagudizaciones graves. Y las metilsantinas, las que tenemos en el hospital, es la teofilina. Entonces, este medicamento puede causar arritmias y convulsiones a los pacientes. Ahora en sí, las complicaciones propias del asma son estas. ¿Quién me las lee? Melvin Mauricio está. No está. Yeisa. Presente, Eli. Vaya, Yeisa, léame las complicaciones propias del asma. Es pregunta de examen.
Léame las complicaciones propias del asma, el literal B, ahí en la diapositiva. Las leo yo, doctora. Creo que la compañía no tiene problemas con el audio porque no se le escucha. Vaya, leámoslas pues. Tenemos neumotórax, neumomediastino, atalaxia, encefalopatía hipóxica, arritmia, falla respiratoria. Vaya, el neumotórax es el aparecimiento de aire entre la caja torácica y el pulmón. El neumomediastino es el aparecimiento de aire entre los dos pulmones y alrededor del pericardio. Y la atelectasia es la imposibilidad que tiene uno de los pulmones o los dos, en casos graves, de poder expandirse. Si ustedes ven ahí la imagen, está un pulmón con una distensión normal y el otro que se quedó pequeñito, ¿verdad? Entonces el otro no logró poder hacer la insuflación cuando el aire entró, entonces esa imposibilidad de poder hacer la expansión, a eso se le llama atelectasia y es una complicación grave del asma. Entonces, grábense esto, las complicaciones propias del asma, porque esto sí les va a aparecer. Vaya, este es un flujograma que está en las guías clínicas del Ministerio de Salud sobre medicina interna en la parte del manejo del asma. Ahí lo pueden encontrar. Pueden leer cómo desde la atención primaria hasta que el paciente tiene un caso potencialmente mortal. Ahora vamos a pasar a la siguiente enfermedad. ¿Qué es el EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva. Muy bien, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En la literatura, ustedes lo van a encontrar así con esas siglas. Eso es para cortar tiempo. Entonces, esta es una enfermedad común, prevenible, tratable, caracterizada por limitación al flujo aéreo persistente, que es usualmente progresivo, ¿verdad? ¿Cuál es la etiología? Tiene una limitación del flujo aéreo causado por una combinación de enfermedades. O sea, el EPOC es la combinación de dos cosas, de bronquitis y enfisema. O sea que hay una inflamación de las pequeñas vías aéreas, que son los bronquios, y hay una destrucción del parénquima pulmonar, que es lo que nosotros llamamos enfisema. Entonces, si nosotros sumamos bronquitis con enfisema, provoca la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuyas siglas son EPOC. Y es la tercera causa de muerte para el año 2020. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hasta en rojo se los he puesto, ¿saben por qué, verdad? Porque esto va a ser pregunta. El principal factor de riesgo de la EPOC es la exposición al humo de cigarro. Entonces, muchas personas pueden decir, yo tengo EPOC, pero doctora o licenciada, yo no fumo. Sí, pero usted vivió 40 años casada con un fumador. Entonces usted aspiró humo de segunda mano. Y por lo menos la persona que fumaba, los cigarros en la base tienen un color diferente, ¿se han fijado? Ese color diferente que tienen en la base se llama filtro. Entonces, cuando él inhala, el humo primero pasa por ese filtro para como mejorarle el tipo de humo que él va a aspirar. Pero la persona que está enfrente, la persona que está a la par, la persona que duerme o convive con este fumador en su casa, aspira el humo directamente, sin filtro. Entonces, por eso a veces dicen que el humo de segunda mano es peor que el del propio fumador. No hay peor cosa que convivir con una persona fumadora. ¿Y saben qué es lo peor? La persona fumadora crónica.
aunque pase un día de fumar, él siempre anda expidiendo ese humito característico que la otra persona le toca aspirarlo, porque ustedes mismos pueden decir, fulano hoy no fumó, pero hasta el pelo, hasta su ropa huele a cigarro. ¿Por qué? Porque su piel se impregna, su cabello, su piel se impregna de la nicotina. Entonces, es muy terrible vivir con una persona fumadora, que al final te va a causar un gran daño solo por el simple hecho de convivir con ellos. Vaya, entonces, en nuestra población salvadoreña son dos principales factores. El primero es el humo del cigarro y el otro es el humo por biomasa. ¿Cuál es el humo por biomasa? El que aspiran nuestras abuelitas para poder echar las tortillas, para poder cocer los frijoles, es el humo de leña. Desde que apareció el gas propano, las causas de POC por humo biomasa fueron disminuyendo. Entonces muchos hermanos lejanos, cuando sus primeras remesas, eso fue lo primero que hicieron, de que enviarle dinero, ¿para qué? Para que mi mamá ya no cocine con leña, sino que pueda cocinar con gas propano. Entonces, eso es una forma de disminuir los factores de riesgo del EPOC. De ahí los otros factores de riesgo son genéticos, la edad, estar expuesto a agentes químicos, a humos, etc. Entonces, de esta diapositiva lo que podemos rescatar es de que los dos principales de riesgo para la enfermedad del EPOC es la exposición al humo de cigarro y la exposición al humo de biomasa, o sea, humo de leña. Entonces, ¿cómo se puede prevenir esta enfermedad? Fomentando ambientes libres de humo. Hubo hace un par de años una campaña que decía que era el ambiente libre de humos, entonces se comenzó a implementar eso en los hoteles, en los restaurantes. Si en los hoteles y restaurantes de mayor estrella, ahí incluso hay áreas que dice área para fumador y área para no fumador. ¿Para qué? Para que la persona que no va a dejar su vicio también no contamine a otra persona. Entonces, por el llamado humo por segunda mano. Entonces, el uso de la mascarilla, la inmunización, ponerse la vacuna contra la influenza, contra la vacuna del neumococo. Entonces, para desarrollar los síntomas de esta enfermedad. Vaya, nosotros mencionábamos en la diapositiva anterior que está la escala de la disnea, que es la escala modificada de American Risk Council, que significa eso en español, que es la escala médica del Consejo de Investigación. Entonces, se divide por grados, desde el grado 0, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Entonces, entre más alto sea el puntaje, el paciente está más delicado, entonces su pronóstico de vida va disminuyendo. Si es un paciente que tiene grado 0, es un paciente que tiene una ausencia de disnea, excepto al realizar ejercicio intenso, o sea, casi normal. Pero si es un paciente que la enfermera o el médico dicen, mire señorita, este paciente lo vamos a tener que vigilar más constantemente porque tiene una escala de Council grado 4. Entonces, ¿qué significa eso? Que es un paciente que impide poder salir de casa, ese cansancio, esa disnea le impide al paciente poder vestirse, poder bañarse, poder comer solo, o sea, está sumamente cansado. Entonces, grado 4 es lo más grave del grado de la escala que puede tener ese paciente en cuanto a la disnea.
¿Quién me ayuda con esta diapositiva, con el diagnóstico? Yo, doctora, dice, el diagnóstico clínico de la EPOC debe ser considerado en todo paciente con disnea, tos crónica o producción de esputo, así como la historia de exposición a factores de riesgo a la enfermedad. Continúo. Diego es, ¿verdad? Sí. Vaya, ajá. ¿Continúo la siguiente diapositiva o hasta ahí? Vaya, hasta ahí. Vaya, entonces así es como se hace el diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué tiene que tener esta persona? Vaya, ¿se acuerdan cuál era la tríada del asma? ¿Qué decíamos que era la tríada del asma? Practiquemos ya para el examen. Son 3 cosas. La sibilancia, la disnea y la tos. Excelente. Vaya, ahora, ¿cuál es la triada del EPOC? Ahí lo acabamos de leer. ¿Qué dice ahí? Disnea, Otra vez, 1, disnea. La tos crónica y el crónica. Ajá, disnea, tos crónica y el... la producción de la No dormía entre producción de esputo. Y la producción de esputo, ¿verdad? Entonces, alguien dejó el micrófono encendido. Vaya, en el asma la tos no es crónica. Y a Entonces, otro ya lo bañaron. ¿quién me tiene el micrófono encendido? Vaya, cierre el micrófono. Vaya, entonces, la tos es diferente porque allá en el asma solo decíamos que era tos y aquí es una tos crónica. Las dos sí, las dos son disneas, los dos están cansados, pero la tos, aquí en este caso es tos crónica. Allá puede o no puede haber producción de esputo en el asma y aquí sí hay producción de esputo. Entonces, no se me vayan a confundir. El diagnóstico por clínica del EPOC son 3 cosas: disnea, tos crónica y la producción de esputo. Muy bien. Vaya. ¿Qué es el EAEPOC? El EAEPOC es la exacerbación aguda del EPOC. Entonces, en nuestras familias podemos nosotros tener algún familiar ya de avanzada edad que ya tiene EPOC. O sea, que es un paciente que a veces ocupa su oxígeno, no camina mucho, que está cansado, que permanece con su tos crónica y está un poquito cansado todos los días. Pero ahora mi abuelo amaneció con la tos, que es crónica, pero más persistente. No para, mi abuelo no para de toser, no para de toser. Mi abuelo normalmente, aunque esté cansado, él solo va al baño, él solo se viste, se desviste y él solo come, y hoy no puede ni vestirse ni desvestirse solo porque está más cansado. Y esta mañana mi abuelo amaneció expulsando más secreción, más flema, más esputo. Entonces, ese cambio brusco, ese cambio agudo, se llama exacerbación aguda del EPOC. Entonces, eso ya no es normal. Entonces, tienen que llevarlo inmediatamente a asistencia médica porque puede ser que ya el medicamento ya no lo está funcionando o hay una infección pulmonar sobreagregada aparte del EPOC. Vaya, ahora viene lo del tratamiento. El tratamiento que vamos a usar son los broncodilatadores de acción corta. ¿Cuáles son esos? El salbutamol y el albuterol. Y el broncodilatador de acción prolongada, aquí está el formoterol. Pero dijimos que el formoterol
tiene efectos adversos que puede ocasionar la muerte. Los corticoides inhalados, ¿cuál es esto? En el hospital nosotros tenemos el beclobrón, la beclometasona. Está también la teofilina, que es el otro tratamiento, y el uso de mucolíticos. Dígame alguien el nombre de un mucolítico famoso que hay en todas las unidades de salud. ¿Cómo se llama? ¿Mande? El nombre de un mucolítico. Vamos a ver. Liliana, el nombre de un mucolítico que hay en toditas las unidades de salud. Lambroxol. El Ambroxol, ¿verdad? Muy bien. Vaya, esa va a ser pregunta. Y también la otra pregunta que no está en las diapositivas, el trato era que íbamos a hacer preguntas de mi clase y de lo que yo dijera en las clases. Por eso es la importancia de la asistencia y permanencia. ¿Cuál es el mucolítico natural por excelencia? Para el nombre del mucolítico natural por excelencia. Helen Surizaday. Se me fue Helen. Gerson. Sería el Ambroxol. No, el Ambroxol es el medicamento farmacológico. Pero ¿cuál es el mucolítico natural por excelencia? Gerson. No es la miel. No, casi, pero no. Gerson. El limón. ¿Qué dijo Stephanie? El que usamos en casa, la miel con limón. Casi, pero no. Más natural todavía. Vamos. Y les aseguro que cuando... No. Casi. De manzanilla. Casi. Vale. El mucolítico es... ¿Qué es lo que hace un mucolítico? Lo que hace es disminuir la viscosidad de la... ¿verdad? Entonces, para disminuir esa viscosidad, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que ustedes usan cuando algo está viscoso? Para que esté menos viscoso. ¿Qué es lo que ustedes usan? ¿Qué le echan? Agua. Agua. Ese es el mucolítico natural por excelencia, el agua. Entonces, no se fijan de que la mamá le dice el agua limpia. Entonces, la mamá le dice a uno cuando uno está a toser y echar flema, toma agua vos, ¿verdad que sí? Entonces, miren qué sabias son las mamás. Entonces, ese es el mucolítico natural por excelencia. Un paciente que está bien hidratadito, sus flemas tienen menor viscosidad y al haber menor viscosidad es más fácil poder expulsarla, poder escupirla. Y al escupirla, la cantidad o la frecuencia de la tos va disminuyendo. Entonces, un mucolítico farmacológico es el Ambroxol y el mucolítico natural por excelencia es el agua. Bueno, bonito y barato. Ok. Vaya, entonces entre los signos que vamos a encontrar una expiración prolongada, insuflación del tórax, sibilancias, roncos, disminución del murmullo vesicular. Eso es lo que podemos encontrar en el EPOC. Vaya, si yo les pregunto en el examen, tratamiento del EPOC, yo me conformo con que usted me conteste broncodilatador, esteroide y antibiótico. Hasta ahí. Si yo le pregunto, ¿cuál es el mucolítico natural por excelencia? ¿Qué me van a contestar? El agua. El agua. El agua. Muy bien. Vaya, esta diapositiva la vamos a usar
le van a dar uso cuando estemos en el laboratorio de simulación, porque ahí van a haber preguntas como esto, que cuál es la duración del salbutamol, que dura 4 a 6 horas, del bromuro dipatropium, que puede durar más horas, del fenoterol. El fenoterol dijimos que era un broncodilatador de acción. ¿Cómo es la acción? ¿Corta o prolongada? De acción prolongada. Y la dosis de la beclometasona viene de 250 cada inhalación, entonces se le ponen 2 disparos, son 500 miligramos cada 12 horas. Y aquí están los antibióticos que vamos a usar en un paciente con, que dijimos que era el EAEPOC. Brandon. 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 Brenda Natalia. Ah, no, ahí está Brandon. Vaya, Brandon, ¿qué era el EAEPOC? ¿Qué significan esas siglas? En las 2 diapositivas pasadas lo dijimos. No se escucha. Vamos a ver. Alison Silvana. Alison, ¿qué es el EAEPOC? Hola, buenos días. Hola, ¿qué es el enfermedad? Ajá. Es enfermedad. Perdón. ¿Otra vez, Alison? No se le escucha. Efren, ¿te me fuiste o ahí estamos? Que no es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero el EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La exacerbación, doctora. Ajá, es la exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces son diferentes. Entonces tienen que aprenderse las 2 siglas, porque eso se lo voy a preguntar. Les va a aparecer qué es EPOC y qué es EAEPOC. Les va a aparecer. Entonces los antibióticos que usamos en la exacerbación aguda del EPOC depende si el paciente tiene factores de riesgo y si no tiene factor de riesgo. Si tiene factor de riesgo, yo voy a usar amoxicilina con ácido clavulánico con claritromicina. Y si tiene un factor de riesgo, puedo usar amoxifloxacina o ahí está en la tabla todo lo demás. Entonces, esa tablita la vamos a ocupar para el laboratorio de simulación. Vaya, la neumonía adquirida en la comunidad. Erika Paola, ¿me ayuda a leer? Erika, se me fue. Aníbal. Ajá, Erika. Nada. Catherine Janet. Acuérdense que las clases participativas. Catherine se me fue. ¿Puedo leerlo? Hola, hola. Catherine Leonor.
Catherine Lisbeck. Catherine Lisbeck. Ajá. Buenos días, doctora. ¿Puedo leer yo? Catherine Lisbeck. Buenos días, doctora. Hola, Catherine. Vaya, léame la diapositiva de neumonía adquirida en la comunidad. Generalidades, definición. Es un proceso inflamatorio de origen infeccioso del parenquima pulmonar que afecta a los espacios alveolares y que suelen caracterizarse por sintomatología respiratoria variable y febril, generalmente aguda, desarrollo de un infiltrado radiológico y alteraciones a la auscultación como consecuencia de una lesión tisular. Su inicio y desarrollo se da fuera del hospital u otra institución de salud o dentro de las primeras 48 horas de hospitalización. Muy bien, gracias. Vaya, la neumonía, cuando a usted le diagnostican la neumonía, usted tiene que saber si es una neumonía adquirida en la comunidad o es una neumonía nosocomial. Adquirida en la comunidad es porque usted la adquirió fuera de las instalaciones del hospital. Y si ya estando hospitalizada usted comienza con síntomas, tiene que aparecer esos síntomas antes de las 48 horas. ¿Por qué? Hay que diferenciarla porque son tratamientos completamente diferentes. La neumonía adquirida en la comunidad es un tratamiento y la neumonía nosocomial es más peligrosa y es otro tratamiento. Por eso esa importancia de diferenciar de que fue fuera del hospital, fuera de cualquier otra institución de salud o que apareció al nomás en menos de 48 horas de haber sido ingresado. Muchos pacientes pueden ingresar por una fractura de un pie, pero antes de las 48 horas pueden presentar tos, pueden presentar cansancio, pueden presentar fiebre y son síntomas de neumonía. Entonces, ¿en qué momento el paciente adquirió la neumonía? ¿Fue adentro del hospital o fue afuera? Entonces, por eso es la importancia de identificar los signos y síntomas, el tiempo de evolución. Vaya, la etiología, nosotros tenemos varios factores etiológicos, varios patógenos. Está el Streptococcus pneumoniae, la Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, la Legionella pneumoniae y el Haemophilus influenza. Por eso es bien importante la vacuna contra el neumococo y la vacuna contra la influenza. Entonces la neumonía es una de las principales causas de mortalidad, es una de las primeras 10 causas de mortalidad en Centroamérica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Alcohólico, que consume tabaco, malnutrido. Ojo, malnutrido no significa que solamente es el pechito, el desnutrido. No, malnutrido es el gordito y el pechito. O sea que hay una mala nutrición. Ninguno de los dos extremos es bueno. Las enfermedades crónicas, infecciones respiratorias a repetición. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Igual que el COVID, a través del lavado de manos, higiene respiratoria, o sea, el uso de su mascarilla, a través de la vacunación, en este caso es la vacuna contra el neumococo, tener una mejor alimentación, y dejar de usar tabaco y alcohol. Ok. Catherine me está escribiendo, no me sirve el micrófono, doctora, está bien. Y Catherine Janet, tengo problemas con el audio, está bien, chicos, no hay problema. Lo que quiero es saber que ustedes están bien activos conmigo, que no me siento solita. Vaya, manifestaciones clínicas. ¿Qué es lo que va a presentar? ¿Qué es lo que voy a sentir yo y ustedes cuando tenemos neumonía? Va a comenzar fiebre, la fiebre es mayor de 38 grados,
hay tos, puede ser tos seca o con expectoración, te duele el pecho, te duele el tórax, hay una sensación de cansancio o tu respiración puede ser un poquito más rápido, hay un aleteo nasal. ¿Se acuerdan que en la crisis de asma había aleteo nasal también? Puede haber acrocianosis. Acrocianosis es el cambio de coloración en las extremidades, puede ser en la puntita de los dedos, en la punta de la nariz, en los labios o en los pabellones auriculares, el uso de músculos accesorios, cansancio, el paciente deja de comer, el paciente puede tener dolor abdominal también, malestar general, etcétera. El apoyo diagnóstico en el primer nivel, si ustedes son enfermeras comunitarias o enfermeros comunitarios, ¿cómo lo van a hacer el diagnóstico? A través de lo que el paciente le diga, a través de la historia clínica y el examen físico. El paciente les contó que ha tenido fiebre, dolor torácico, cansancio, dolor abdominal, falta de apetito. En algunas unidades de salud les pueden hacer su hemograma. La glicemia puede estar alta, la oximetría de pulso, si en el caso de tener oxímetro está disponible, se lo pueden tomar. En el hospital ya tenemos, aparte de hacer el diagnóstico, igual como lo hizo el primer nivel, nosotros tenemos otras herramientas. Tenemos exámenes, por ejemplo, la proteína C reactiva, gasometría arterial, estos son los hospitales de tercer nivel. La radiografía de tórax, que puede ser PA, y lateral del emitórax afectado, la bacteriología, que es el examen de esputo, y el hemocultivo. Y en los hospitales de tercer nivel se puede hacer el TAC torácico en caso de alguna duda. El tratamiento puede ser dependiendo cómo el paciente se vea, pero más que todo la neumonía hay que tener mucho cuidado con despachar un paciente con neumonía. Está el otro tratamiento, que es el tratamiento que se inicia en los hospitales, que puede ser con cetraxona, claritromicina, amoxicilina, un ácido clavulánico más la claritromicina. El tratamiento en UCI con cetraxona más a dosis altas, ¿verdad? Con levofloxacina o claritromicina. El tratamiento en una neumonía por aspiración. Neumonía por aspiración es aquel paciente que de tanto toser o algo se vino reflujo, o sea, producto del estómago, y eso se le fue al pulmón, o sea, se fue parte del contenido gastrointestinal, se fue al pulmón. Entonces esa es una neumonía por aspiración. Entonces a estos pacientes se les hace amoxicilina, ácido clavulánico o clindamicina más cetraxona. En el caso de la neumonía por pseudomonas, aquí estamos hablando de algo más grave. Está la piperacilina y tazobactam, que no tenemos en los hospitales, pero sí tenemos el imipenem y el ciprofloxacino. Y quien me lee el último, a ver la lectura. Blanca. Blanquita, el otro tipo de neumonía. Sospecha de NAC por Staphylococcus aureus, meticilino, resistencia indicar. Vaya, entonces. Ajá, muy bien, gracias. O sea que este es un tipo de neumonía. El NAC significa neumonía adquirida en la comunidad, así se abrevia, neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, ¿qué es penicilino resistente? O sea, que es resistente a toditos los antibióticos que hemos mencionado. Entonces, eso es grave porque si no hay vancomicina, no va a morir el paciente. Entonces, solo la vancomicina puede atacar esta bacteria, la que es penicilino resistente. Entonces, vayan aprendiéndose las siglas. ¿Qué significa EPOC? ¿Qué significa PEF? ¿Qué significa PEF? ¿Qué significa NAP? Entonces, vayan tomando sus apuntes. Vaya, y aquí están
todos los antibióticos que yo puedo hacer uso en la neumonía adquirida en la comunidad, desde la amicacina, pasando por todo hasta la vancomicina. ¿Cuál es la duración del tratamiento? Si es un paciente que no requiere ingreso, el tratamiento en casa tiene que durar de 6 a 7 días, de 7 a 10 días. Si es un paciente que requiere ingreso, el tratamiento tiene que ir de 10 a 14 días. Señorita Reyes, ¿qué pasa con estos pacientes en los hospitales cuando ya tenemos varios días de tenerlos hospitalizados? ¿Qué es lo que comienzan a pedir? El alta. El alta. O sea, el paciente se desespera y piensa que a veces que aquí me están tratando mal, que demasiados días y que yo no me curo. No. Y el paciente comienza a renegar de que el medicamento no sirve, que si no se les da, o sea, si no se les da el tratamiento como es, se les da el alta y se aplican en la casa y regresan. Y regresan y así están hasta que se convence que tienen que esperar pacientemente los días que tocan de antibióticos, que son de 10 a 14 días. A veces uno en el hospital les da un poquito antes el alta porque ya el paciente realmente ha mejorado un montón y puede tener la responsabilidad de poder continuar en su casa, pero lo ideal es que el paciente que va a estar hospitalizado tiene que estar de 10 a 14 días. Así es que ustedes, cuando tengan un familiar, ustedes díganle, mamá, papá, primo, prima, tenga paciencia, que el tratamiento en el hospital dura de 10 a 14 días. Esa va a ser pregunta de examen. Y en la neumonía adquirida en la comunidad, causada por Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa, y cuántos días tiene que durar, nunca menos de 14 días, jamás, nunca menos de 14 días, tiene que durar más. ¿Cuáles son las complicaciones? Mis reyes, léame las complicaciones. Dice que las complicaciones son atelectasia, abscesos, motora, sepsis y bacteremia. Muy bien. Entonces, ¿se acuerda que allá leímos las complicaciones del EPOC? Entonces, estas son las complicaciones de la neumonía en la comunidad. Tomen apuntes. Los criterios de resolución es de que el paciente ya no tiene temperatura, de que su frecuencia respiratoria ha mejorado, su saturación de oxígeno es mayor de 90, es un paciente que ya come, enfermo que come, mis reyes, enfermo que come. Ya está mejorando, doctor. Ya está mejorando, enfermo que come no se muere. Entonces, la alimentación es un signo de mejoría en las personas. Las medidas de prevención igual, vacunarse, no fumar, no exponerse a otra persona que tenga la enfermedad, el uso de mascarillas, el lavado de manos. Vaya, ahora vamos a ir con la más famosa, con la bronquitis aguda. Alguna vez creo que cada uno de ustedes ha tenido bronquitis en la infancia, en la adolescencia o en la vida adulta. Es una infección respiratoria aguda que cursa con tos menor de 21 días. Si dura más de 21 días ya no se llama bronquitis, se llama otra cosa que que es la última enfermedad que les traigo. Entonces, y que se diagnostica después de haber descartado neumonía. O sea, un paciente con bronquitis, usted tiene que descartar si no tiene la infección de la neumonía. Las causas más frecuentes es el virus de la gripe. Esa es la causa más frecuente. Existen también otras bacterias y otras que la causan, pero la principal causa de la bronquitis es el virus respiratorio. Ese es el virus más que la causa. El cuadro clínico es un paciente que presenta fiebre, dolor muscular, tos, expectoración mucosa o purulenta y ocasionalmente sibilancia. Los signos: puede tener sibilancias como el asma, puede tener roncos como el EPOC,
Entonces, y la mayoría de veces puede resolver de manera muy rápida. El diagnóstico igual, es un paciente que tiene una frecuencia cardíaca menor de 100, una frecuencia respiratoria menor de 24, que no tiene tanta fiebre porque la fiebre que da es menor de 38, pero que causa bastante malestar. El tratamiento es sintomático. Si tiene fiebre, se le da un antipirético. Si tiene tos, un antitusivo. Si expulsa mucha flema, un mucolítico. ¿Con qué van a comenzar? Con el mucolítico natural por excelencia que se llama agua. Muy bien. Entonces, en este caso no se usa antibiótico, a no ser que sea causado por la tosferina o durante las fármacos antigripales o que el paciente ya presenta otros síntomas. Por eso es que en la bronquitis tiene que descartarse si aparte de la bronquitis ya adquirió neumonía. Si es una bronquitis y ya adquirió neumonía, ahí vamos con los antibióticos sin dudar. Aquí tenemos los medicamentos que se usan igual, ¿verdad? Que el asma y que el EPOC, que usamos broncodilatadores, usamos esteroides inhalados. Vale, ahora vamos a hablar de la tosferina. La tosferina, el objetivo de la vacuna es erradicar esta terrible enfermedad. Es una enfermedad infecciosa bacteriana que se manifiesta por una bronquitis de curso prolongado. Dijimos que duraba una bronquitis aguda pasajera, dura menos de 3 semanas. En cambio, esta dura más. Esta va a ser pregunta de examen. ¿Cuál es la etiología de la tosferina? Ustedes me van a contestar el bacilo gram negativo aerobio bordetella pertussis. Repito, ¿cuál es la etiología de la tosferina? El bacilo gram negativo aerobio bordetella pertussis. Eso es lo que me van a contestar. Otra pregunta, ¿qué otro nombre recibe la tosferina? Tos convulsiva. Es una tos que comienza, no para, que el paciente hasta casi se pone hasta azulito de tanto toser y la tos no le da chance de dar un respirito. Entonces, la bordetella pertussis produce esta toxina, ¿verdad? Que entra por las vías aéreas respiratorias superiores. Esta toxina, la toxina esta de la pertussis, lo que provoca es una necrosis del epitelio respiratorio más intensa a nivel de la tráquea, que resulta en una alteración en la secreción del moco y una fuerte estimulación del reflejo tusígeno. Entonces, por eso es que la tos es una tos extremadamente fuerte y constante, aquella tos. El único reservorio es el ser humano, es la única persona que puede tener la enfermedad. Y el periodo de incubación es de 5 a 21 días. O sea que usted puede adquirir la tosferina, ahorita adquirió la bordetella pertussis, y hasta los 5 días o incluso hasta los 21 días después usted puede comenzar con los primeros síntomas. ¿Cómo es el cuadro clínico? Es similar que la bronquitis, pero con tos crónica. La bronquitis nosotros dijimos que era tos de menor de 3 semanas. Esa es una diferencia. La tos menor de 3 semanas. En cambio aquí la tos ya pasó de 21 días. Todo lo que es mayor de 21 días ya es crónico. Todo lo que es menor de 21 días es agudo. Por eso la bronquitis se llama bronquitis aguda, porque tiene que durar menor de 21 días. Ya cuando es una bronquitis, en este caso, es ya crónica porque dura más. Con periodos paroxísticos, o sea que usted le agarró el ataque de tos y no lo suelta, pasa varios minutos tosiendo hasta que por fin puede descansar. Y a las horas otra intensidad de muy variable y de
Entonces, esta enfermedad tiene 3 fases. La fase catarral, que dura de 1 a 2 semanas, donde hay síntomas de fiebre leve o sin fiebre, tos, una tos ahí medio seca, y presenta algunos accesos de tos. La fase paroxística, que dura de 4 a 6 semanas, ya la tos se vuelve más sofocante, que no le produce inhalar, o sea, no puede tener un aliento, una tos así como un alarido. Y la fase convaleciente, de la fase de convalecencia, que dura de 3 a 4 meses. Imagínense, esta tos puede durar hasta 4 meses. Entonces, esa podría ser otra pregunta. ¿Cuál es las fases de la tosferina? Fase catarral, fase paroxística y fase de convalecencia. El diagnóstico se hace a través de cultivos, las pruebas serológicas, métodos moleculares, hemograma y los criterios diagnósticos, que lo primero es la sospecha clínica, porque hay un aparecimiento de tos que dura más de 3 semanas, y con los exámenes que les acabo de mencionar, que pueden estar alterados. El tratamiento, el uso de macrólidos, ¿cuál? A la cabeza la acitromicina, una tableta de 500 miligramos, dosis única, el primer día. De ahí, del segundo al quinto día, la dosis es de 250 miligramos cada 24 horas. Si no tenemos claritromicina o el paciente es alérgico a la claritromicina, podemos usar la eritromicina. Con la diferencia es de que la acitromicina, el efecto adverso que le va a dar al paciente es que le va a dar diarrea, y la eritromicina da bastante epigastralgia, da un gran ardorcito de estómago. Y aquí viene la parte más importante. ¿Cómo nos vamos a proteger? ¿Cuál va a ser el tratamiento? A la cabeza, la vacuna protectora. Ya en la otra diapositiva les voy a poner la vacuna. Y la quimioprofilaxis post-exposición. ¿Cuál es la vacuna que vamos a utilizar? Es la DTaP en los niños pequeños y la TDAP en los adolescentes, preadolescentes, las mujeres embarazadas y los adultos. Esta diapositiva, por favor, se la graban bien. Entonces, ¿qué significa DTaP? ¿Qué significa? ¿Alguien? Hello, hello. ¿Qué significa? La D, ¿qué significa? La T y la AP. ¿Nadie, chicos? Reina Isabel no la veo, está por acá. No, no está en clase. Bueno, la D significa difteria, la T significa tétano y la AP significa pertusis acelular. Entonces, la vacuna que se usa tanto en los niños chiquitos, en los preadolescentes, en la mujer embarazada y en los adultos, las 4 tipos de vacunas son acelulares. ¿Qué significa? Que tienen un corto periodo de inmunidad, o sea que cada cierto tiempo yo me tengo que volver a estar vacunando para estar con mi inmunidad para estas 3 enfermedades, para la difteria, la tosferina y la acelular pertusis. Entonces, la vacuna contra la tosferina es una combinación para 3 enfermedades. Entonces, eso es lo que significa la DTaP. Eso les va a venir en el examen. Repito, la D mayúscula significa difteria, la T mayúscula significa
y AP significa acelular pertussis. Vaya, ahora ya casi vamos a terminar. Esta es la última enfermedad. Son 6 enfermedades para esta semana para su cuaderno. Entonces tenemos la tuberculosis. Es una infección microbacteriana crónica y progresiva que a menudo entra en un periodo de latencia. O sea, la persona puede adquirir la bacteria y esa bacteria se queda como dormida. O sea, el espacio de tiempo entre que adquirió la bacteria hasta que presentó los primeros síntomas, a eso se le llama periodo de latencia, hasta que aparecen los síntomas. Entonces los síntomas incluyen tos productiva, fiebre, pérdida de peso. Si se fijan, esta es una característica, la pérdida de peso, pero una pérdida de peso que sí se nota, a diferencia de las demás enfermedades, que en las demás enfermedades no había pérdida de peso. Entonces, pérdida de peso y malestar general. Y el diagnóstico generalmente se establece con el frotis y los cultivos del esputo, ¿verdad? Aquí en esta diapositiva es para que ustedes vean de que la persona emite las gotitas de saliva y eso es lo que la otra persona que puede estar a la par de él aspira y ahí es donde se contamina de la enfermedad. La pregunta que vamos a rescatar de esta diapositiva es que ¿cuál es el agente causal de la tuberculosis? Entonces la respuesta es el Mycobacterium tuberculosis, cuyo reservorio principal es el ser humano. Entonces, esta enfermedad es la cuarta, afecta alrededor de la cuarta parte de la población a nivel mundial. Y repito, su agente causal es el Mycobacterium tuberculosis. La enfermedad de la tuberculosis se puede dividir en 3 partes: la infección primaria, la latente y la infección ya activa. El diagnóstico yo lo hago a través de radiografía de tórax, el examen del esputo y la prueba cutánea de la tuberculina. ¿Cuál es la presentación clínica? Esta diapositiva la vamos a usar en el laboratorio de simulación. Puede ser que ahí les venga un caso con estos síntomas. Yo les digo que es un paciente joven que tiene un mes de haber salido de la cárcel, de prisión, que estuvo en la cárcel durante 5 años, donde había bastante hacinamiento. El paciente ha perdido bastante peso, tiene tos, tiene hemoptisis. ¿Alguien investigó qué es la hemoptisis? Vamos a ver, Carla Stephanie Guerrero. ¿Qué es la hemoptisis? Carlita. No, doctora, sinceramente no sé. No, ok. Vaya, la hemoptisis es cuando la persona escupe, entonces ahí la saliva con sangre, el esputo con sangre que lleva sangrita, eso es hemoptisis. En ninguna otra enfermedad, cuando la persona escupe, las secreciones pueden ser blancas, pueden ser verdosas, pueden ser amarillas, pero en el caso de un paciente que nosotros le sospechamos tuberculosis pulmonar, el esputo es con sangre, o sea que va a salir rojo. Entonces, esa es una de las características principales. Igual que las demás enfermedades, presenta disnea, presenta fiebre, malestar general. Aquí la pérdida de peso es bastante evidente. Es un paciente que casi no te quiere comer absolutamente nada. Le pueden aparecer ganglios cervicales, lo que nosotros le llamamos linfadenopatías. El paciente también puede, aparte de eso, tener una infección de vías urinarias, problemas de huesos, problemas abdominales, problemas cardíacos, problemas de meningitis. O sea, es un paciente inmunodeprimido que se complica fácilmente. Como les mencionaba anteriormente,
los métodos diagnósticos dijimos que eran la radiografía de tórax, el examen de esputo, la prueba de la tuberculina, la vaciloscopía, que antes era el más usado. En la actualidad lo que estamos usando en los hospitales es el GeneSpert, que es la prueba molecular rápida de GeneSpert, la prueba de la adenosina de desaminasa, que es el ADA, y igual la prueba de la tuberculina, que en la actualidad casi ya no se hace. El tratamiento, el tratamiento nosotros en el hospital, nosotros lo indicamos de la siguiente manera. Yo le puedo decir, mis reyes, cúmplamele IRPE a la paciente de la cama tal. La señorita Reyes ya sabe que IRPE, la I significa isoniazida, la R significa rifampicina, la P piracinamida y la E etambutol. Entonces ella ya sabe que el IRPE es la tableta que tiene esos 4 componentes. Y esos 4 componentes, esos 4 medicamentos, es el tratamiento inicial del asma, en las primeras, de la tuberculosis, en las primeras 8 semanas, que es la primera etapa del tratamiento de la enfermedad. Entonces, repito, si yo le digo tratamiento de la tuberculosis, en el inicial, ustedes me van a poner todo con mayúscula, IRPE, y con su significado. IRPE, la I de isoniazida, la R de rifampicina, la P de piracinamida y la E de tambutol. Estos medicamentos ustedes lo van a usar a diario si ustedes son enfermeros o enfermeras comunitarias, porque el manejo en la actualidad de la tuberculosis ya no se da en los hospitales, sino que en las unidades de salud. Es un manejo ambulatorio. Las complicaciones sí las manejan los hospitales de segundo nivel y de tercer nivel. Entonces, me sale un poquito borrosa la diapositiva, pero aquí está lo que les mencionaba de los 4 componentes. Vaya, aquí les dejo un refuerzo complementario recursos complementarios, unos videos sobre la tuberculosis pulmonar, el EPOC y el asma. La actividad de esta semana, que es el cuadernito que ustedes me están haciendo, es una actividad evaluativa, individual, y consiste en continuar con la elaboración de su álbum. Para esta semana toca lo de las enfermedades respiratorias. Fecha límite es el 15 de agosto a las 11:05 de la noche. El trabajo pasado hubieron personas que presentaron muy bonitos trabajos, pero lo presentaron de manera tardía, por eso no se pudieron ganar una mayor nota. Entonces ya íbamos con una nota menor. Traten de entregar sus trabajos muchas horas antes de la última hora de entrega, por si ustedes tienen problema con su internet o que no le cuesta cargar, le cuesta subir, etcétera. Para esta semana no voy a dar prórroga como dimos la semana pasada, que dimos una segunda oportunidad, incluso hubo una persona que se le dio la tercera oportunidad y gracias a Dios presentó su tarea. Leer la rúbrica para esta semana, igual la puntualidad vale 2 puntos, yo se los subí en el chat del WhatsApp. La puntualidad 2 puntos, el aseo, la letra legible, la presentación vale otros 2 puntos. Por favor, la letra tiene que ser solamente suya, de ningún otro familiar. Y no correctores, no tachaduras, no enmendaduras, ni trabajos incompletos. Hubieron trabajos que no se sacaron los 10 puntos porque habían trabajos que solo 7 enfermedades, 8 enfermedades, 9 enfermedades. Y en el caso anterior habíamos quedado que eran las 10 enfermedades. Para este trabajo son las 6 enfermedades que acabamos de leer esta mañana, de estudiar esta mañana. Aquí yo les dejo una reflexión.
En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ahorita ustedes están labrando su propio futuro con la esperanza de tener una mejor vida de la que han tenido sus familiares en el pasado o sus padres en el pasado. Ustedes tienen la capacidad de poder romper los eslabones de la pobreza, tal vez a los que su familia en tiempos anteriores han estado anclados. Y lo único que nos permite romper los eslabones de la pobreza es la educación a través del estudio. Entonces, nunca permitan que nadie apague sus sueños, nadie, ni yo, ni ningún otro maestro, ni ningún otro familiar, por muy ser querido que sea, nunca permitan eso. Porque aquí está la promesa en Jeremías 29:11. Dios tiene para ustedes y para mí planes de bienestar y jamás de calamidad, para tener cada uno de nosotros un mejor futuro y una mejor esperanza de vida. Entonces, aquí termina la clase. Vamos a ver cómo hago aquí para dejar de grabar. Detener grabación. Ok. ¿Alguna duda ahorita? Ninguna. No, doctora. Ya casi preparándose para el examen. Espero que hayan ido tomando apuntes. Soldado avisado, no pierden batalla. Les he regalado las armas desde la primera semana. Bueno, hablando de la primera semana, ¿se recuerdan que dijimos que este día, bueno, tienen tiempo o nos despedimos? No, vale, tenemos tiempo, vale. Vamos a hablar un poquito ¿cómo se llama? De la clase de la primera semana. Blanquita, ayúdenos. En esta computadora no tengo la primera clase. Póngame la primera clase, preséntela. Blanquita. Para poderles decir, vale, para papel y lápiz a mano. Ahí listo. Vamos a decirle qué es lo que vamos a rescatar de cada una de las diapositivas de la primera clase. Yo les prometí eso para esta semana y no me acordaron. Miren cómo son, no me acordaron. Aquí casualmente me acabo de acordar yo. Espero que hayan ido tomando apuntes. Gerson tomó apuntes este día.